Bienvenidos a nuestro segundo episodio en De Todo un Podcast. En esta oportunidad, pues, como es relevante el mes de agosto, el mes de las artes, de la cultura, hemos tenido referencia de hablar de un tema muy importante, que es nuestras raíces. Para lo cual, pues, me distingue presentar a un invitado muy especial que en su, digamos así, entre comillas, ¿no? En su corta edad, pues, ha tenido una trayectoria muy larga, de los cuales pues voy a mencionar, como tiene muchos, ojalá alcancen mis dedos, pues voy a mencionar, ¿no? Es actor, padre de familia, maestro de un instituto bíblico, líder, pastor de jóvenes, pongámosle cocinero, también pongámosle ahí, también es líder de la iglesia central, de la iglesia de que estamos aquí, y además de ello también creo que, entre comillas, ¿no? Creo que también es futuro suegro. Entonces, son estas partitas, pues no me alcanzan los dedos, pues, para lo cual quiero dar la bienvenida a Manuel Yangarí, ¿sí? Manuel Yangarí, qué gusto. Qué gusto tenerte aquí. Se me hizo un poco, digamos así, difícil que tú busques un tiempito para nosotros. Siempre me decía, no, Manuel Yangarí no, está ocupado. Manuel Yangarí no, está ocupado. Y ahora, cuando tenemos ese tiempo, pues, qué gusto no tenerte aquí. Bienvenido, bienvenido. Y vamos a hablar en este segmento nuestras raíces en De Todo un Podcast. Gracias, José. Gracias, José. Y a toda la audiencia digital. Quiero extender mis saludos y agradecer por la oportunidad. Sí, gracias. Todos tenemos, para mí, cada suceso es una oportunidad donde se aprende mucho. Y alguien me decía, el aprendizaje se termina ya cuando estás en la tumba. Y de pronto un epitafio para mí sería: terminó, como se murió aprendiendo. Que le ponga el título en la tumba. Murió aprendiendo. Pero, qué chévere. Para lo cual, pues, voy a sacar mis apuntes, ¿no? Y quisiera que tú me hables. ¿Quién es Manuel Yangarí? A ver, ¿quién es Manuel Yangarí? Porque la verdad, yo solo te conozco así como tu nombre, pero explícanos quién es. Bueno, yo quería introducir hablando en quichua por el poncho que llevo, ¿no? El saludo. Ajipunja, ajichichi, ajituta, maipi, rico, mai pacha picas papish. Kushikunchik ñukanchik kay quichua rimaymanta, chay Dios, chay tiempo, oportunidad pushka rimashpakatichu, willashpakatichu. Termino esto. ¿Quién es Manuel Yangarí? Oiga, nostálgico recordarle quién es Manuel Yangarí, ¿no? Yo soy 12 de un padre que es mi mismo nombre. El apellido materno le diferencia, es Manuel Santos Yangarí Morocho, mi papá, que más descanse, y mi mamá María Pomaquiza. Somos 12 hermanos, de los cuales sobrevivimos 4. La situación precaria que se vivía antes, culturalmente, entre otros, ¿no? Y de ahí yo experimenté una infancia precaria, bastante difícil. Soy de Cacha, ¿no? Bueno, más adelante tal vez pueda identificarse esto. ¿En qué año es eso? O sea, ¿nos podría decir en qué año, o sea, más o menos, en qué año? 1900 no me acuerdo. pero es antes de 2000. Yo quise decir 1500, pero no. Es 1900, eso digo, pongas un promedio de 1980, así, póngase ese promedio. Entonces, por así decirlo, si es que podríamos poner suerte, no, yo tuve la suerte de nacer en un hogar, digamos así, de maltrato, no disfuncional, donde mi papá, por alguna razón que hoy entiendo, debió tener algún espíritu de resentimiento, ¿no? Y llevado por eso y también por la influencia de aquellos tiempos, entre otras cosas, lamentablemente me toca decir que era bastante alcohólico.
irresponsable y también con un espíritu machismo, entre otras, que cuando hablaba de mi papá tenía una referencia negativa. Y hizo, bueno, antes de tal vez ahondar en eso, rápidamente quiero tener ese desafío, o que me puse ese desafío, aclarar ese desafío que tenía, ¿no? Yo voy a cambiar la imagen de mi papá. Y de mi papá acá es un poquito complicado cambiarlo, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, digamos así, antes decía Manuel Yangarí, o sea, cuando refiriéndose a mi papá, decía, no, Manuel Yangarí, él es el borracho, inclusive un verdugo, un irresponsable, un don nadie, entre otras. Y decir acá Manuel Yangarí, entonces usted me acaba de echar un poco de flores, ¿no es cierto? He tenido la oportunidad de lo que me mencionaste, ¿no? De pronto hacer unas conferencias, inclusive en este ámbito, tener alguna participación en el liderazgo organizacional, de pronto hacer una música. Me gusta la música andina hasta ahora. Música con criterio, eso sí, siempre yo digo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque últimamente como que las cosas se han abaratado bastantísimo, con todo el respeto que se merecen a los músicos profesionales, muy buenos que son, pero a veces los actuales no lo hacen esto. Entonces, también tuve la oportunidad de hacer esto, de la música, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál era mi propósito de trabajar en esto? Es cambiar la imagen de mi papá. Entonces, por lo que yo viví, experimenté, no guardo rencor con mi papá. Yo soy huérfano de padre desde cuando yo tenía 6 años. Y siempre digo esto, papá murió y mamá fue a la guerra. Crecí en el campo sufriendo esa marginación de mi propia familia, porque decía, mis tías, por ejemplo, espero que no vean esto, que decían, no, es que hay que terminar con él, con esa familia, con ese apellido. No es que si renace esa raíz de esa feroz personalidad que era mi papá, entonces, no, pues con él hay que hacer 1000 maneras para terminar y exterminar con apellidos de ellos, y para no tenerlo aquí. Entonces, eso era la mentalidad. Bueno, al menos eso era mi lectura. Así que yo propuse ser diferente. Entonces, crecí una infancia, como dije, precaria, económicamente igual, bastante precaria, como saben decir algunos, ¿no es cierto? En la sociedad económica hay clase alta, clase baja, y yo soy del subsuelo. Y todo eso, aquí, todo esto, lo que he vivido y lo que, bueno, por aquí hago cualquier cosa, es por la gracia de Dios. Entonces, dentro de la espiritualidad. Espero haber no dado muchas vueltas para decir quién es Manuel Yangarí. Sí. Finalmente termino. Dios me dio la oportunidad de formar una familia después de fracasos sentimentales bárbaros, abismales, sentimentales. Dios me dio una oportunidad de ser padre. Soy casado, tengo 3 hijos, una señorita, un adolescente y una preadolescente. Así que tengo también ese honor de ser padre. Más allá de cualquier cosa que haya logrado en la vida, el de tener una familia es el mayor logro para mí. O sea, qué chévere, ¿no? O sea, das todo el contexto de manera, digamos así, dinámica, ¿no? Dinámica y comprendible. ¿Tú te sientes orgulloso de ser indígena? Bendecido. Sí. Bueno, en términos espirituales, el orgullo puede llegar a la arrogancia, y el término de la arrogancia es bajarse a toda velocidad y caer, porque nadie quiere ser de arrogante, porque el orgullo puede ser. Sí. Para ahora, en términos, orgullo en términos constructivos. Exacto, habla en término constructivo, me siento, sí, bendecido, satisfecho, entre otras. O sea, yo amo de quién soy, en términos culturales. Sí. Te pregunto eso porque, o sea, ¿tú recuerdas el censo que nos hizo en el año 2022? Sí recuerdas, ¿no? Y creo que también pasó por tu casa y te hayan preguntado, Manuel Yangarí, indígena, mestiza, ¿qué? Indígena. Ya, entonces, para lo cual, pues, según el censo de que nos hizo en el 2022, el pueblo indígena solo somos el 7,7% de la población de todo el país. Entonces es algo poquito, ¿no? Es algo poquito. Pero en ese poquito, pues, hay nacionalidades, hay 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, ¿sí? ¿De dónde tú eres?
porque obviamente dice indígena, pero, o sea, ¿de qué parte eres? O sea, ¿dónde naciste? ¿De dónde saliste? O sea, ¿dónde eres? ¿Dónde? Bueno, antes de ir a la estadística, quiero, perdón, antes de ir a de donde soy, en temas, esto, que es irónico. Siendo dueños del Ecuador, somos una partecita somos pequeña. una partecita pequeña, ¿no? De verdad, la manera artimaña tan cruel de querer desaparecer al mundo, al grupo étnico indígena. Me da impotencia. Ahora, de qué nacionalidad y de qué pueblo soy? Soy de la nacionalidad purúa y pueblo cacha. Sí. Porque nacionalidades panzaleos, nacionalidades, muchas nacionalidades son, como acabo de decir, 14 nacionales y cuántos pueblos. Entonces, Cacha es muy extenso como pueblo, que posteriormente, por temas políticos, se fueron poniendo límites geográficos. Ahora, como Cacha es una parroquia actualmente, ya no como un pueblo, porque como nacionalidades, como que ya desaparecieron inclusive. Hay un país de Ecuador y de ahí vienen las ciudades, capital, entre otras, pero antes se manejaba de que la nacionalidad purúa tenía varios pueblos y los pueblos tenían varios sectores de comunidades. Ahorita Cacha es como una parroquia que está compuesta de 23 comunidades, 24 comunidades. Entonces, yo soy de Cachatón, San Francisco específicamente, José. Ah, ya, listo. Eso de Riobamba va a la derecha, geográficamente, ¿no? De Riobamba está al occidente a 15 kilómetros. De pronto en un carro se puede hacer unos 20 minutos máximo. Estoy cerca de Riobamba. Entonces no estás tan lejos. Ahora, vino la atención cuando estaba investigando Manuel Yangarín, ¿no? Y me viene la atención que vi, pues, a la hora de investigar, veo donde, en la faceta de actor. Entremos de esa faceta de actor. No sé si te recuerdas esa faceta de actor. Casi es que ya estaba olvidado eso. Esa faceta de actor, ¿no es cierto? Tú eres actor y tienes el papel principal de La Navidad de Pollito. Sí, por cierto, quiero invitarles a ver en YouTube. Escriban La Navidad de Pollito 1 y ahí van a encontrar al Manuel Yangarí como actor, como padre, como en ese papel es papá de Julián. Julián, exacto. Entonces, en esa faceta de actor, ¿cómo ocurrió eso? ¿Qué te inspiró? ¿Quién te dijo, vamos a hacer un casting y tú te presentaste? Y no sé, ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, eso ya son más de 20 años. Y casi como que ya se quedó en los archivos de Manuel Yangarí, en el trayectoria, ¿no? Ese es un grupo de jóvenes que estábamos en aquel entonces. Entre ellos comenzamos como hoy han organizado de todo un podcast. De todo un podcast. Decía, vamos a hacer un teatro. Sí. Estaban ahí y cuando la juventud tenía todavía libre, no había más responsabilidad con la familia de pronto, por así decirlo, y de pronto hicimos experimentales, ¿no? El tema de la dirección, en este caso el guionista es William León, es un ingeniero comercial que también creo que se equivocó de profesión. Entonces, William León sus raíces son de Cacha igual, es hijo de Arturo León, es doctor, él es uno de los primeros profesionales en el mundo indígena, ¿no? Ya está en su considerable edad, el papá de William. Y él escribía y uno de esos después de hacer la experimental de Nostalgia de María, de Antunaya, entre otros, ¿no es cierto? Mientras hacíamos eso, nosotros recibíamos cursos de actuación y manejos escénicos, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero hay nuestro profesor era un gringuito, ¿no?, que sale en la televisión en partes. No me acuerdo realmente, pero no es ecuatoriano. No, pues que tú dices gringo, no debe ser ecuatoriano. Valga la redundancia en esa parte. Entre eso nos íbamos capacitando, algunos tips del actor, entre otras cosas. Y entre eso sale un joven decir, no, pues hagamos algo reflexionante, si cabe el término,
para sacar algunas cositas para la Navidad. Porque con ese video de reflexiones de quienes dar a conocer, poner en el escenario de pronto en el campo cómo están los niños, ¿no? Y con ese argumento podemos sacar unos caramelitos para llevar a los campos. El punto era gestionar a las autoridades para llevar cualquier Navidad a los campos, y por eso se llama la Navidad de Pollito. No por tal vez ninguna otra razón. Así que con esa idea William pone a escribir el guión, y entonces comenzaron a hacer selección de personajes. Yo soy personaje secundario, el protagonista en este caso es Pollito. Entonces se hicieron casting y uno de los niños cayó como anillo al dedo. El niño el niño de aquel entonces era bien tímido, ¿no? Entonces, por si acaso, lancemos con ello. Frente a las cámaras se desenvolvió bien. Bueno, de esa manera basamos en la realidad de nuestras comunidades, de nuestras vidas, de cómo era el sufrimiento por la culpa del alcoholismo, entre otras cosas, y por el trabajo también infantil. De alguna manera tiene que sobrevivir, y entre ello vino algunas escenas de mi vida, de cómo pude sobrevivir y mi infancia. Basado en eso, se hizo rodajes, y la primera parte tuvo bastante acogida y, digamos así, sí. éxito. Sí, hay muchas vistas, incluso lo estaba viendo. Pero también ya han pasado Pollito 1, Pollito 2, y obviamente los actores van creciendo, ¿no? El niño que era Julián, de nombre protagonístico, va a Pollito 3, ya todo un joven. Un hombre. Y en Pollito 3, pues, yo recuerdo que iban a hacer hicieron, mejor dicho, el lanzamiento en la Casa de la Cultura. Recuerdo eso. Y estaba ahí, abierto al público. Y yo me fui y me vi el Pollito 3. Entonces, en esa parte de ahí, ¿qué pasó? ¿Ya no tuvieron más proyectos? ¿Se quedó en stand-by? Con la línea de Pollito, digamos así, ahí se cierra el capítulo. Pero el grupo como tal siguen haciendo... Sí. Entonces, en caso mío, por el tema del tiempo, ¿no? Entre ellos, yo me inclino más a trabajar con los jóvenes, como mencionaba en un inicio, como pastor de jóvenes. Entonces, y por la responsabilidad familiar, las labores, entre otras, no... Ya claro. en lo mío es un poquito, ya como que colgado guantes de ese canto. Dejaste de ser actor, entonces, o sea, qué chévere, ¿no? O sea, pasas ese tiempo y aprendiste mucho, ¿no es cierto? Aprendiste mucho. Incluso hay escenas donde realmente yo creo que tú lloraste, ¿de veras o fingiste? Bueno, el éxito del protagonista es que entras al papel. O sea, que la gente crea que es real, pues. Si no es sobreactuado, ¿no? Si fingir. Claro, pero ahora en ¿te llegó el sentimiento? Sí, me llegó el sentimiento. A eso voy. Sí llegó el sentimiento por lo que estábamos viviendo, y por lo que yo viví, y por lo que muchos niños vivían, y por lo que pues, mi padre era alcohólico. Entonces dije... Claro, te trajo recuerdos, sí, dolorosos, sí. Pasa de esa faceta, ¿no es cierto? Porque la verdad yo te cuento que yo me vi Pollito 1, Pollito 2, Pollito 3, por eso te digo. Pasa de esa faceta y ahora también te mencioné como músico. Sí. Al rato de ser músico, tú ya te insertas, ¿no es cierto?, a alabar a Dios. Te insertas a hacer música, formas un grupo musical y llega, ¿no es cierto?, a una cúspide donde está siendo reconocido por la mayoría y dice, no, queremos que en nuestra iglesia se presente tal grupo, queremos, pero primero ellos. Entonces, ¿cómo lo formaste de eso? Ese grupo musical. ¿Cómo fuiste armando? ¿Cómo fuiste que tenga forma? ¿Cómo supiste llevar a ese grupo por largos años? No sé cuántos años. Sí, son 15 años. Yo voy a ser sincero. Yo era muchacho de 14 años por ahí cuando empecé en el mundo musical. Y no voy a jactarme de que yo armé. Yo me acoplé. Yo me sumaba a lo que armaron. Y bueno, si considerar esto como virtud, lo mío es perseverar.
Entonces los que armaron se fueron y yo me quedé como administrador de un grupo de WhatsApp. No sé si ha pasado esto que arman un grupo de WhatsApp y el administrador de todo el mundo va saliendo y al final no tiene nadie más que dar la administración. Dice, eres administrador del grupo. Me ha pasado eso. Sí, ¿No es cierto? Entonces fue algo así, ¿no? O sea, no voy a jactarme de que yo lo tomaba, ¿no? Y eso ha sido una de mis características. Como le digo, por ejemplo, haciendo un paréntesis ahí, yo no he tenido una oportunidad de que alguien esté mentoreándome a mí desde niñez. Yo no he tenido padres presentes. Como le dije, mi papá murió y mamá fue a la guerra, es decir, salió a buscar el pan del día. Así que no tenía ni quien me oriente. No tenía quien me oriente. Lo que yo hacía es escuchar lo que es, los que sermoneaban a mis primos y de lejos. Y me apropiaba de ello, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cualidades que he tenido. Así que, igual, en el tema del grupo musical, yo entré y a veces la inmadurez de las personas se fueron saliendo, que sí, no sabes nada, y yo me quedé. Entonces, en eso yo fui músico empírico en un inicio por arte, porque la música es ciencia y arte. Así que después comencé a recibir cursos en ese entonces. No sé si hasta ahora sigue el tema de cursos musicales del municipio. Estudié música por algún tiempo en las instalaciones de Fernández Madrid. Y acá vino un cubano también, entre otros, acá en la iglesia del Buen Pastor. Entre ellos fui complementando con la parte de la ciencia musical. Entonces, y llegué a ser músico por ciencia y por arte. y de ahí la perseverancia, fuimos ganando el espacio y sí tuvimos unas experiencias muy maravillosas. Digamos así, si usamos en términos de escenario, tuve la oportunidad de compartir los escenarios con músicos de salsa colombianos, ¿no? Pero también con Yuri Ortuño en alguna parte de nuestras vidas. Y bueno, hasta ahora yo considero que tal vez no éramos tan buenos, sino que esa pasión, esa entrega, ¿no es cierto?, fluía y ganábamos almas para Cristo, hermanos. Y sin entender. Me acuerdo que por el sur nos invitó a entonar y nosotros jalados, qué adecuación, qué sofisticación, nada, hermano. Lo que más pueda, hermano. Los músicos saben que cuando ya tocas muchísimo ya te sangra los dedos, así. Cantábamos a todo pulmón, lo que más podíamos. Y la siguiente vez que me voy a la invitación y dice, ¿sabe qué? Qué gusto conocerlos. Yo acepté a Cristo al escuchar tocar a ustedes. Eso fue la experiencia más maravillosa. O sea, eso llena, ¿no? Uy, gatenas. Eso es como haber ganado el mundo entero, hermano. Misión cumplida, misión soldado. Cumplida. Misión, el Brian. Ajá. Sí, o sea, pero en esa escena, como músico ya estás en esa parte, ¿no es cierto? Ya dando digamos, abriendo conciertos de festivales, dando el mensaje. Pero a la otra parte, en cuanto voy a tu corazón, ¿cómo estaba enfocado? Quizás estaba ahí llenándose un poquito de que me estoy creciendo, el ego. ¿Cómo mantuviste eso? ¿Cómo mantuviste eso? ¿Cómo manejar ¿Cómo manejar ese de que, ay, me está creciendo el ego y ahora? O sea, ¿cómo? Ahorita me acuerdo lo que decían, Chavo, y cómo sigues humilde, dijeron en una entrevista, algo así. Dije, es que mi fama llegó a los 40 años y ya estaba maduro en eso. Mi fama no llegó a los 40 años. Bueno, nunca en mi vida he sentido famoso. La gente al que conversan a veces han dicho, conversé con el actor de Pollito, qué lindo, ¿no? Qué fotos, que entre otras cosas, entre otras no. Bueno, yo creo que tengo un contexto muy diferente. Como le dije, yo crecí en una infancia precaria, que eso te va formando, madurando tu personalidad. No te permite con facilidad de
de que te jactes, de que te enorgullezcas. Eso considero que es el primer factor. Y el segundo factor, yo entré muy temprano a estudiar la parte bíblica. Yo me comprometí con Dios y ya tenía seguro, no seguro, digamos así, y ya tenía como algo de conocimiento de cómo se debe manejar los escenarios y las emociones. Ahora, ahorita lo voy a confesar en algo también. Cuando íbamos a presentar el tema del pollito 1 y 2, entonces, las adolescentes, pues no. Claro. Que te en fila para sacar foto y quieres besar en la mejilla, ¿no? En la boca. Y eso a mí me estremeció una vez el cuerpo. Y dije, no, yo no estoy para esto. O sea, yo no nací para dar besos o... No, para vivir en ese mundo. También no hay que... El amor es compartir, pero no repartir. Entonces, fue una de las razones que yo decidí también retirar del mundo actoral, porque te aprecian, pues, ¿no? Te aprecian. Y hasta a veces yo me sentía incómodo. Pasar por San Roque era para mí terror, hermano. Y no sé si aquí contarles esto. Yo me quedé en una foca en trolebús. Yo subí, no me acuerdo, por el sur, exactamente. Y un hombre de atrás dice, ¡Mami, el papá de Pollino, mami! Entonces, y yo, qué foca, qué vergüenza. Así que tenía tanto que decía, yo no aguanto de esa presión y me bajo en Cumandá para librarme de eso. Y no cree que ahí se dan cuenta la gente a quién estaba refiriéndose, como mami, papá de Pollito. Todo el trole se dio cuenta que yo bajé y decía, porque Wambra decía, no, se bajó el papá de Pollito. Entonces, todo eso también como que a la par se compartía el tema del escenario, del púlpito musical, ¿no? Aplaudían. Hasta ahora he tenido esa oportunidad cuando llevo conferencias de los jóvenes por Norte. O sea, ni bien estás entrando, están aplaudiendo. Entonces, en eso, como le dije, por la madurez que me dio Dios a temprana edad y por la instrucción bíblica, mis maestros que tuve, yo cerraba los ojos y en mi interior decía, llévate la gloria, Señor. Qué chévere. Llévate la gloria, Señor. Eso. En el escenario han marcado mi guitarra. Sí. Eso es no tenernos, o sea, no, prácticamente no nos pertenece nada, pues no nos pertenece nada a nosotros. Sí. Toda la gloria y toda la honra es para Dios. Pues. Ya, en cuanto a lo que incluya, eres de Cacha, cacheño se dice o cachense? Cacheño. Cacheño. Cacheño es correcto, creo, ¿no? Ya, ahora, como indígena, ¿qué significa vivir aquí en una ciudad tan grande como Quito? Oiga, es mi segundo pueblo, porque yo salí desesperadamente por sobrevivir. ¿A los cuántos años? ¿Qué sería? Los 12, 12 o 13 años. Quería fortalecer mi educación. Yo soy más autodidacta. En la educación yo soy más autodidacta. Quería la desesperación por sobrevivir. Entonces me abrió las puertas Quito y de hecho es muy agitado vivir en la ciudad. Aquí se vive corriendo. Sí, se vive corriendo, ¿no? Todos extrapolados, cosas, el smog, pero para mí es una bendición vivir en la ciudad, ha sido una bendición, e inclusive sufrago aquí en Quito, escojo a mis alcaldes, a mis concejales. Entonces, me siento agradecido con Quito, con la caridad de Dios, ¿no? Entonces, no podrá haber otra ciudad que Quito, que me abrió las puertas. Chévere. O sea, qué gusto escucharte así, ¿no? Que le tienes de Quito como tu hogar, digamos así, ¿no? De tu segunda casa, que te abrió las puertas. Y en cuanto a la vestimenta que tú tienes puesto, que es de Cacha, cuéntanos un poquito, ¿qué significa? O sea, ¿por qué esos colores, esos cuadros? O sea, ¿qué quiere decir? Ya. Oiga, tenaz esa pregunta, no. Cacha se ha caracterizado por resistencia ante la opresión española de los hacendados.
porque el color determina, los historiadores dicen que sin menospreciar a los demás pueblos, listo, colta y todo eso. ¿Se ha fijado que ponen ropa oscura? Bayetas, plomos negros, así. Eso es una muestra de dolor, de opresión, de sumisión. O sea, incluso hasta ahora podemos ver que la vestimenta refleja de quién está sintiendo por dentro, ¿no? Cuando yo estaba sintiendo triste, siempre me gustaba buzo negro. Tenía como 20 buzos negros, hermano. Y el poncho es así. O sea, entonces, ahora, en cambio, en Cacha, siempre han sido rebeldes, ¿no? Ante la opresión. Entonces, siempre llevaban en autoestima en alto, pero con principios. Decían, no, a nosotros no nos va a humillar nadie, esa es nuestra tierra. Y justamente por ahí viene el Fernando de Aquilema, que también protagonicé, ahorita que me acuerdo, no protagonicé, llevé el papel o interpreté el papel hace poco con Televisión Canal 7 cuando Rafael Correa era presidente. Interpreté eso, era entonces Manuela León, Fernando de Aquilema, entre otros personajes, hicieron que no se baje la autoestima y lleve su vida colorida, alegre, sonreídos, independientes, así. Entonces, ese primero, lo colorido del poncho. Lo segundo, aquí hay sí, por ejemplo, estos puntos cardinales, ¿no? Entonces, el historiador dice, ¿no es cierto?, que cada punto cardinal tiene su significado, son 4. Bueno, lo que me acuerdo, por lo menos 4. Este es Amaquilla, un punto cardinal, Amayuya, el otro Amaquilla, Amayuya, Amashua y Amaishkisiki, ¿no? Ese es principio de todos los pueblos indígenas, pero esto lo plasmaron en la vestimenta. Amaquilla es que no seas vago, ¿no? Amayuya, no seas mentiroso. Amashua, que no seas ladrón. Amaishkisiki, que no seas doblez. O sea, seas leal a lo que comprometes, ¿no? En este caso, mi lealtad a mi pueblo originario como indígena, independientemente del pueblo, ¿no? Soy indígena, entonces eso. Qué chévere. O sea, interesante, ¿no? Eso, me sabía las 3 y me escuchaba las 3, pero la última ya aprendí. Como dice Cantinflas, se me la inventé. Ahora, en la actualidad, ¿no es cierto? En la actualidad vemos ¿cómo vemos la actualidad, ¿no es cierto? No muchos están vistiéndose ya con ponchito y a pesar del frío que hacen aquí en Quito, te compramos chopotas. No nos ponemos el poncho que es tradición, sino nos vamos y nos compramos otra chompa. Que ese chompa es térmico. Entonces, en la actualidad, ¿cómo tú ves a los niños, adolescentes y jóvenes sobre rescatar nuestras raíces? ¿Cómo le ves? O sea, sí. ¿En qué posibilidades que rescaten? Claro, sí, ¿cómo? Mira, la cultura, o los seres humanos somos bastante influenciables. Y lamentablemente más hemos sufrido por influencias que por imposiciones. Por ejemplo, aquí nadie te va a decir no pongas poncho. Nadie te va a obligar a que saques poncho. Pero por influencia sacamos poncho. Claro, automáticamente sacamos poncho, ¿no? Entonces, le veo bastante complicado el tema tal vez de tener esta indumentaria cultural, como acabo de decir, por influencia, y entre eso de pronto es que los de otro grupo étnico, en este caso los mestizos, pueden decir, si es que pones poncho eres menos. Entonces como que la autoestima se baja, dice, no, pues tengo que sacar poncho, o bien estoy de camisa, y que mejor si es que estoy con un traje formal, que es muy bueno, ¿no? Algunas veces, o más de una ocasión yo he vestido por temas de elegancia, por así decirlo, o por respeto social. También, entonces se puede hacer esto. Y por esos temas yo le veo un poquito complicado que vuelvan a tenerlos. Pero aunque hay casas de moda, de diseños indígenas, que a veces le veo exagerado. Yo quisiera que se mantenga. Por ejemplo, el poncho, como es en las señoritas, en la blusa, todo eso como es. Ahorita como es tendencia y comienza inclusive ya a como fusionar en tema de anarcos, por ejemplo, a las señoritas, perdón, que con el respeto que yo tengo algunas conocidas a las diseñadoras indígenas. Entre ellas está Bispo,
Bueno, no me acuerdo entre ellos. Entonces, quisiera que de alguna manera mantenga la NACO. Ahorita ya es falda prácticamente eso, o sea, canacos acampanados. Entonces, poco a poco no sé a dónde vamos a llegar esto. Pero ahora, ofreciendo disculpas en eso, sin falta de respeto a la creatividad que ellas tienen como diseñadoras o diseñadores. De pronto, si podrías llamarles una recomendación de alguna manera, no hay que perder esa esencia de la cultura e indumentaria para poder nosotros mantenernos eso y aumentar el porcentaje del INE que hizo esto, ¿no? Entonces, pero es un trabajo bastante fuerte. Es un trabajo bastante fuerte para poder mantenernos en eso. Como dijo, Pino, llegaremos a completar eso. Ahora, ya en lo que tú nos das esta parte de ahí, ¿no es cierto? Quiero entrar ahora a un personaje bíblico que tiene referencia de eso, ¿no es cierto? Y esto habla en Génesis, en el libro de Génesis, del capítulo 37 al 50. Ya, vamos a hablar de José. ¿Sí? ¿Por qué tomo referencia a José? José, hijo de Jacob, ¿sí? De un pueblo hebreo, fue vendido, ¿sí? Después de que fue vendido, ¿a dónde le llevaron? Le llevaron a Egipto. Y en Egipto, pues, hace su vida, porque él se fue muy joven, adolescente, hace su vida. Y él poco a poco fue, digamos así, entrando a la cultura egipcia, sin que se dé cuenta, ¿no es cierto? ¿Por qué? O quizás porque lo obligaron, porque era también esclavo. Entonces, sin que se dé cuenta, comenzó así. Y luego que él ya prácticamente llega al final, ¿no es cierto? Ya como el segundo que tenía todo el poder de todo Egipto, llega transformado. ¿Cómo transformado? Ya era un egipcio, que sus propios hermanos, ni sus propios hermanos lo reconocieron, pues. Pero él sentía algo adentro. ¿Qué sentía él? De que pertenecía a un pueblo. ¿Sí? ¿En qué hago referencia a eso? ¿En qué hago referencia? Hago referencia porque ahora, como jóvenes, ¿sí? Hablo como jóvenes, ¿no? Y los que nos estarán viendo también, los jóvenes, o quizás las personas adultas también, ¿no? Que han dejado poco a poco. ¿Y por qué se nos hace difícil mantener nuestra cultura, tradiciones e incluso nuestra forma de ser en tierras lejanas? ¿Tú qué crees? Lo que dije antes creo que valía de recalcar por la influencia. Tomemos algunas referencias de José. Ya. José es protagonista de lo cultural y también de lo espiritual, siendo un hombre soñador. Entender que Dios le escogió para escribir historia diferente con José y en eso para protagonizar lo que escribió y plasmar lo que escribió Dios en las páginas del cielo para con José. El proceso fue difícil, ¿no? El proceso fue difícil y la envidia estaba en la propia familia, ¿no? De hecho, el hombre, en este caso José, era recto y es más, algún dije, era chismoso en cuanto a los hermanos, ¿no? Papá, es que mi hermano eso está haciendo aquello u otro, eso, ¿no es cierto? Entonces, por dos maneras cayó mal a los hermanos. Primero, por ser soñador. Segundo, por chismoso. En consecuencia, le quieren matar primero, ¿no? Pero luego le mandan vendiendo. Y en eso estaba el propósito de Dios. No era o tal vez la intención malvada de los seres humanos. Pero detrás de eso estaba Dios o estaba con Dios. Llegó a Egipto para idiomas diferentes, donde estaba hablando de idiomas diferentes, la gastronomía diferente, la vestimenta diferente. Historialmente no conocemos. Bueno, llegando allá como esclavo ya le pone a lo egipcio, ¿no? Claro. Está en la cárcel, pero en la cárcel está higiénicamente descuidado. Está en la cárcel, ¿no? Llena de barbas y todo eso dice la Biblia, no me acuerdo exactamente, estoy parafraseando en estas partes, y para que interpretara los sueños de
de Faraón. Dice que le rasuran y le ponen vestimenta de gala, en este caso ya no de hebreo, sino de egipcio, y le llevan ante el rey. Entonces, en pocas, ahí ya le van imponiendo por necesidad protocolaria en este caso. Y llega a ser el segundo hombre de Egipto. Y cuando llegan los hermanos no le reconoce, porque hablaba idioma egipcia, vestía como egipcio, lloraba como como egipcio, ¿no es cierto? Y el acento mismo, por ejemplo, una cosa es hablar idioma, yo puedo hablar inglés, pero a mí se van a dar cuenta, por más inglés que hable, que no soy que no norteamericano, por el acento. Entonces yo por el acento digo, aquí dentro de Ecuador, ¿no es cierto? Un acento costeño con un costeño serrano, perdón, con un acento costeño con un acento serrano, esa diferencia es que usted, claro. O digamos así, de nuestros hermanos venezolanos que están aquí, ¿no es cierto? O con mexicano también. O con mexicano, hablemos de, entonces ya detectamos, no, esta no es... y de la misma manera, considero que los hermanos hubiesen dado cuenta. Nos hubiesen dado cuenta de que no, habla idioma egipcio, pero no es egipcio. Pero no se dieron cuenta en lo absoluto. Es porque estaban años, es porque imagínense desde los aproximadamente 16 años hasta 32 años, son más de 15 años que le pegó el acento inclusive. Eso pasa con nosotros los quichuas también acá. A donde quiera que estemos, ¿no es cierto? Porque no se dan cuenta de pronto de dónde mismo es, el tiempo le pega inclusive el acento. Bueno, haciendo todo esto, de cómo llegó a tener éxito en este caso, aquí hay equilibrio de 2 puntos. Primero, la fidelidad espiritual. A José no le fue fácil llegar allá. Imagínese, primero sufre esta discriminación de parte de la familia, de los hermanos, está a punto de morir, entre otros, sin embargo fue fiel. Satanás no puede cortar con ese el sueño de José, y luego hace lo más poderoso, con un arma letal, destructivo, Satanás. Le induce a la relación sexual fuera del matrimonio en este caso, ¿no? Póngase a pensar, o sea, nosotros leer así es que la mujer de Potifar le invitaba, entonces es fácil, pero poniéndose a pensar, ¿no es cierto?, a filosofar un poco, es adolescente y está en pleno desarrollo de sus hormonas. Una mujer que invite, no, pues Dios le pague, hermano. En ese desarrollo, es como un toro que está ahí adaptándose para una pelea, es tremendo potencial para un adolescente el deseo sexual. Claro. Imagínese frenar todo esto, mantener ese dominio propio. Eso es lo que es premiado por Dios. Esa fidelidad, esa espiritualidad. Ahora después, el siguiente eslabón de desgracias para José, porque estamos en tercera desgracia aquí. El desgracia que le mandaron vendiendo los hermanos, queriendo matar. El segundo, esa tentación. Y luego, lo tercero, hasta ahorita no tiene respuesta favorable de Dios. Le mandan a la cárcel. Ahora, humanamente viendo, ¿qué le sirvió a José ser fiel a Dios? Si está en la cárcel. Mejor hubiese acostado con la mujer. Si va a estar en la cárcel. Si está en la cárcel, voy a estar acostado, pues. Es que Dios trabaja en proyectos de largos plazos. Dios no hace trabajos para cortos plazos y Dios no cumple tal vez caprichos momentáneos. Eso quiero decir a los jóvenes, de pronto. A los que están viendo, ¿no es cierto? A veces nosotros buscamos a Dios para respuestas inmediatas, ¿no? Señor, ayúdeme a entrar a la universidad. Quiero que salga. Sí. Isaac no sale. Tamango. ¿De qué me sirvió orar a Dios? ¿No es cierto? Se interpreta de esa manera. O digamos así un ejemplo, Señor, hablemos de sentimientos, ¿no? Señor, es que esa flaca me gusta, Dios santo, quiero. Si no es mío, no es de nadie, Señor. Y no le da a esa flaca, ¿no? Se va con el menos pensor. Con el feo, hermano. Ay, Señor. Pero es que el Señor no está trabajando para el momento. Está trabajando para proyectos a largo plazo, para escribir historia diferente como lo fue con José. Y puede ser en una cultura diferente. Nosotros podemos estar aquí en Quito y nuestros hijos van a regresar a nuestra cultura, a nuestras raíces, a trabajar
sin negar esto. Por eso, inclusive, no es recomendable que se niegue totalmente, diga, no, es que yo sé. Más adelante vas a necesitar hablar quichua, vas a necesitar vestir poncho. Bueno, poncho, para mí esto es una gala. No es solamente por el frío. Me invitaron acá, dije, nada, para mí es una gala presentar a la altura de José y de todo un podcast. Entonces voy a ir con un traje de gala. Entonces todo eso, sin desviarnos mucho, todo eso, el secreto es la fidelidad del Señor. Y lo que los padres les instruyeron, nosotros somos hebreos. Y entre ellos de pasadita toco otra referencia de Moisés. Moisés vivió, creció, se educó en el palacio egipcio. Sí, en el palacio egipcio. Era totalmente un egipcio, era uno de los mejores arquitectos de aquel entonces. ¿Cuándo iba a darse cuenta de que él no era egipcio? Claro, prácticamente porque fue bebé. O sea, claro, bueno, haciendo un análisis, más o menos hasta 4 o 5 años estaba con la mamá. Entonces, en esos 4 o 5 años, les inculcó hasta las tripas de que él no es egipcio y es un hebreo. Y por eso, cuando ya era a los 40 años, sale a defender a su pueblo hebreo esclavo. Entonces, ahora, tal vez de cómo rescatar a la cultura, a los padres jóvenes, de que de pronto la mujer está embarazada, algunos tienen 1 año de nacido, todo eso. Esos padres jovencitos simpáticos que quieren dar todo a los hijos, instruyanle de quiénes somos en el aspecto cultural, geográfico y espiritual. Después, si le empapas en esos primeros 5 años, el resto ya es cuento chino, ya es cuento chino, hermano. Pero si no lo logras al decir que quién eres en el aspecto espiritual, quién eres en el aspecto de grupo étnico y quién eres afectivamente entre todos esos, estamos perdidos. Y ese es el problema de hoy en día. Sí, ahorita los adolescentes de pronto, si no tuvieron esa instrucción, ahorita pueden poner como folclore la ropa o el vestimenta, pero eso faltó. Y ahorita hay que aprovecharlos, ¿no? Esa recomendación de pronto antes que de pronto nazca esto. Eso pasó con José y con los israelitas. O sea, en este punto donde tú ya mencionas todo lo que José ya prácticamente se adhirió a esa cultura egipcia, ¿no es cierto? Y nos enseñas también de que nosotros, a pesar de que estamos aquí, ¿no es cierto? Muchos jóvenes ya nos adherimos a la cultura quiteña, digamos así, ¿no? La quiteña. Pero aún de eso, ahora como pastor de jóvenes, sí, como pastor de jóvenes, ¿cuál sería ese método para mantener a los jóvenes que se sientan orgullosos de su raíz? Un psicólogo dijo, no hay un consejo más penetrante que el ejemplo. Sí. Yo creo que sintetizó todo. Es decir, si tú como líder, como pastor, no te avergüenzas de ser indígena, dejas de ser referencia. No te avergüenzas de poner poncho, dejas de ser referencia. Así, o sea, en cualquier lugar. Entonces, lo más penetrante, digamos, y de estrategia, eso, lo más penetrante es ser ejemplo, estar seguro de su propia identidad. Y todos los derivados de eso. Entonces, y de ahí de pronto hacer unos pequeños, no sé, tips de programas de rescatas culturales, como aquí en Jesús el Buen Pastor se está haciendo agosto mes de las culturas, martes de las culturas, de poco a poco, tanto el idioma como el vestimenta, estamos trabajando. Entonces, este es un trabajo mancomunado, ¿no? Entre la iglesia y los padres de familia. Entonces, de esa manera, mantenerlos, ojalá añadamos el porcentaje para los siguientes censos. Qué chévere, o sea, sí, yo también espero en un futuro que no se disminuya eso, ¿no es cierto? Del 7,7% de la población que somos indígenas. Para lo cual, pues, qué chévere, ¿no? O sea, tú mencionas algo muy importante, el ejemplo, ¿sí? El ejemplo. Y el ejemplo habla por sí solo, ¿no es cierto? Eso habla por sí solo, por donde quiera que tú vayas, el ejemplo. De los niños que están en brazos, ¿sí? De los niños que están en brazos,
También ya viene la parte del padre y de la madre, ¿no es cierto? Tú mencionaste algo para los jóvenes que están recién teniendo su niño de 1 año, 2 años, o quizás esté todavía en gestación. Que los padres pongan ese interés, ¿no es cierto? De que no lo pongan por decir, mira, le queda bonito, sino porque se sienta orgullosos, ¿sí? En ese orgullo, o sea, orgullo de Que sientan bien con ellos. bien, ¿no? Estas raíces, porque es importante, ¿no? Es importante eso de ahí. Otra cosa, antes de que continúes, otro factor, por ejemplo, también puede influir o determinar de quiénes somos, por ejemplo, los nombres. Somos tan pobres ecuatorianos que escogemos muchísimos nombres extranjeros, inclusive sin saber el donde significado. Tú dices que nos dejamos llevar por la influencia, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Sí, y los famosos, a veces en protagonistas de telenovela, son caprichos de telenovela, otros son caprichos de los deportistas padres futbolistas, ¿no es cierto? Deportivos. Tener referencias es buenazo, pero hay que valorar lo nuestro en nombres, ¿no? Y usted conoce que yo siempre soñaba, siempre he sido crítico desde chico. Es decir, no, mis hijos no se van a llamar nombres extranjeros. Entonces... Y ya pues, yo decía, Señor, dame una que sea mi primera hija y le voy a poner en Tamia Sisa. Y así lo hice. Y la gente juzgaron. Oiga, dice Manuel, tu hija te va a denunciar porque pusiste en ese nombre cuando tu hija crezca. Y así, entre otras cosas. ¿Por qué va a denunciar? Eso depende de cómo lo trates, cómo lo des identidad. Y yo, por fe, decía esto, ¿no? Aparte de tener nombre nuestro propio, en este quichua, también va a hablar quichua. Entonces, se defienden mis hijos. No, es que bruto, que fluido que hablan, ¿no? Se defienden en quichua. Y no, gracias a Dios, se sienten orgullosas del nombre. Entonces también Sisa, y donde quiera dice Sisa, de sus compañeros, ahorita que ya está inclusive un poco trabajando. Sisa quiere decir flor. Sí, ahora Tamia si vamos a traducir en el castellano sería Tamia. Tamia Sisa es flor de lluvia. Flor de lluvia. Ajá. Entonces, flor de lluvia, yo cogí culturalmente por lo que tenemos nuestros recursos para poner nuestros nombres. Ese es nuestro recurso propio, que está mi autóctono, autóctono y todo esto. Y lo segundo es que es una bendición, ¿no? Escuchaba decir esto, porque un matrimonio sin hijos es como un jardín sin flores. Entonces yo le dije, no, pues cuando nosotros estábamos sin flores vino esa flor, pero la lluvia representa la bendición de Dios, viene de Dios. Entonces mi hija es una bendición de Dios como una flor que engalana el jardín de nuestro matrimonio. Eso significa. Ahora, por ejemplo, como padre de familia, ¿no? Vamos al papel de padre, ya pasamos como actor, músico, pastor, pastor de jóvenes, ahora como padre. Creo que es el papel más, digamos, más complicado, ¿no es cierto? Más complicado también por las situaciones que se pasa en los hogares, ¿no? ¿Cómo tú mantienes esa cultura viva? O sea, esa cultura de que ya veo que uno de los integrantes de la familia ya se está influenciándose. ¿Cómo te acercas y le dices, hijo, hija, está bien que veas eso, o está bien que lleve eso, pero ¿cómo le dices, mira, esto eres tú? Dentro del hogar. Sí, no. Nosotros trabajamos bastante dentro de los primeros años en dar identidad de quién era, ¿no es cierto? Y mi esposa también trabajó bastantísimo en el idioma. Pero añadimos a esto en cada vacación ir a dejar donde la abuelita, en Yacta. O sea, no había una vacación que pase en Quito. Entonces, desde primeros años de inicial, vacaciones aquí, a la tierra, a Cacha o a Colta. Entonces, se habla ahí, todo el tiempo. Claro, y a mi suegra, a mi mamá decía, por favor, no estarán intentando hablar en castellano, porque ya ellos, nosotros más o menos ya hablamos quichua. Y la convivencia de la comunidad mismo, pues no. Aquí, por más que hable quichua, no va a entender el ambiente. Quien no viva en el campo. Yo puedo entender porque yo viví, ¿no es cierto? Y mis hijos de pronto una pizca por lo menos va a tener una idea de qué es la vida en el campo porque sí vivieron.
Entonces, eso, Sí. eso fue la raíz. Así que yo les mando a los chicos que ahorita, si es que tienen hijos, vacaciones, a Yachta, hermano. A la tierrita. A la tierrita. Y lo segundo, una vez que ya tienen claro en esto, cuando están sufriendo estas crisis, este tipo de influencia, yo me acerco y le digo, recuerda quién eres. Entonces ahí como ellos tienen claro en esa parte, sí, sí, papá, sí sabemos, perdón. Es que a veces la chaviza, dice mi hijo. Es que a veces la chaviza, no, pero sí recuerda quién eres. Está bueno, o sea, la interculturalidad, ¿no? Desenvuélvese bien en el mundo castellano, pero sin negar también y sin olvidar quién somos. ¿Sabe quién me ayudó también? Un chino. A mí también me reforzó el tema de mantener la culturalidad. Los chinos, o sea, es una envidia sana que ellos mantienen donde quiera, en cualquier parte del mundo que estén. Ellos mantienen su cultura y su idioma. Sí, su idioma, exacto. ¿No es cierto? Y no hay como negar, pues, por los chinitos que el aspecto físico, ¿no es cierto? Y terminando con esto, una experiencia media extrovertida. Los chinos nunca hablan bien castellano. No hablan. El Paul Kekelen, y estaba trabajando para un chino y no entendí. Que 99% no entendí las indicaciones. Así que yo me atreví a preguntar al chino. Le digo, ¿cuántos años usted vive aquí, señor, en Ecuador? 20 años, dijo así. 20 años. Y viviendo 20 años, ¿usted no se desenvuelve bien en castellano? Le pregunté yo, desafiante. Y el chino dice, español, ser fácil. Mami me mamó, mamá, ya está. y de ahí me dicen, bueno, no creo que el mismo chino, pero el otro chino dice, no hables en su casa castellano. No vivas como los que viven aquí. Es su mundo, es su cultura. Por favor, viva en esto, dijo. Tal vez con ese fallido castellano que ellos tienen. Que no, yo nunca. Y ellos, entre ellos, por más que estén delante de la gente, en restaurantes, todo eso, ellos también dirán. Y yo también sé hablar quichua, para que la envidien. Entonces, nosotros hablamos en quichua, en un restaurante chino, ya nos igualamos. Entonces, ¿qué dijo? ¿Ustedes qué dijeron? Entonces, eso me ayudó. Ahora, no es que es fácil. Trabajamos constantemente en esto. Y la recomendación es constancia. Perseverancia, estar ahí. Perseverantemente y constante. Sí. Ahora, por ejemplo, yo creo que tú sí debes cocinar. Sí debes cocinar, ¿no es cierto? ¿Qué tal eres para la cocina? Te pregunto eso porque, por ejemplo, ahora, en nuestras raíces, hablando de nuestras raíces, hay originarios, ¿no? Que la tierra mismo no produce para la alimentación. Lo que es cebada, quinoa. Vemos la machica también, creo que es la misma harina de cebada la machica, pero entonces, ¿cuál era tu especialidad? Porque creo que tú hasta los 12 años ya en casa sí sabías pues prepararte tu coladita, ¿no? Tu coladita. ¿Cuál era tu especialidad? O sea, ¿qué te trae de memoria decir? Yo sabía, qué sé yo, moler, no sé, ¿cuál era tu especialidad en la cocina? Pero de la comida, nuestras raíces. Las raíces. Verá, si que me pregunta, ¿cocinas hoy? No lo hago. Y algo es el por qué. Si es que yo sabía cocinar, sí. No digo que yo me quedé a cargo más o menos de 7 años, a cargo de mis 2 hermanos menores. Tengo uno ni siquiera caminaba. Yo siempre decía, el desgraciado cagaba ahí. Y tocaba lavar todo eso. Ya pues, no, yo mismo cociné lo que haya. Lo que haya, ¿no? Por esa limitación de recursos económicos, nosotros, bueno, mi mamá compraba cualquier cosa y la gente era mala, que robaban a nuestra casa la comida y quedábamos sin comida. Así que yo tostaba
hacíamos justo ahorita que veo esto, voy a aprovechar que me van a matar los que hicieron esto. Verá, una ocasión llegamos lo más extremo, que no teníamos absolutamente nada, y yo era el mayor, el niño mayor, y detrás de mí habían mis hermanos menores, así que, claro, y yo tendría que 9, 10 años. No teníamos absolutamente nada en la casa, así que un poco de cebada le vimos por ahí y se nos viene a la mente de tostar es un test, disculparán, así es que pues, enfoca la cámara, este es tiesto de barro. Hay que asar ahí hay que tostar ahí la cebada. Ajá. No sé si piedra de molde tenemos por aquí culturalmente. No, creo que acá está piedra de molde. No, ese es para ají. Es un rectangular. Bueno, es la base y después con otra piedra se muele, ¿no? Yo molía. O sea, primero le tostabas. Después llevo a la piedra y muelo ¿ya? Con una piedra. A lo que yo molía, mi hermana, el que me sigue a mí, le filtraba exactamente. Yo molía, mi hermana menor filtraba y mi otra hermana menor comía. Entonces yo estaba aquí. Qué bárbaro de proceso. Y así experimentamos unas escenas catastróficas, ¿no? Ajá. Pero que nos enriquece nuestra existencia. Y no es exageración, es literal esto. Así que crecí esto, llegué acá ahorita, yo cocino cualquier cosa. Yo cocino, pongo todo lo que yo sé, yo siento que debo poner en los niños, una sola, tapo la olla y se cocina. Y sale sabroso. Sí, vuelvo a decir, yo no cocino con frecuencia, por el tiempo, pero si a mí me mandan a cocinar alguna vez en alguna emergencia, yo pelo papa, pongo de cebolla, zanahoria, no sé qué más, de pronto un poco de orégano, de pronto un poco de albahaca, de pronto que esté ahí, te pongo en una, le boto tapando, se cocina. Entonces, alguien dice, no, es que usted pone todo y se concentra todo ahí, por eso sale rico su comida. No tengo conocimiento de eso, soy empírico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la dieta de mi esposa, en los 3 hijos, cuidé yo solito cocinando. Me defiendo, ¿no? Pero si me pregunta de alguna especialidad en plato que hago, pues no, me fracaso ahí, yo soy un completo fracaso. Entonces, eso en cuanto a la cocina. Qué chévere, ¿no? O sea, saber hacer, creo que por eso dicen, ¿no? De la necesidad viene la creatividad, ¿no es cierto? Sí. De la necesidad viene esa creatividad. Totalmente. Poder hacer esas alimentaciones que son nutritivos. Son nutritivos. Yo voy porque, digo, mi abuelito vivió casi 100 años comiendo habas, comiendo mellocos, comiendo ocas, comiendo machica. Y ahora... Y sano. Ya. Y ahora en la actualidad, pues, creo que también nos está faltando rescatar esos alimentos, ¿no? Claro. Que son afrodisíacos, que son nutritivos. Y puros. Y obviamente puros. Y deberíamos... ¿Cuál sería ese consejo para esas madres que están adolescentes o jóvenes que, o sea, obviamente no estamos en la ciudad y dicen, no, ¿cómo vamos a comer eso? ¿Cómo vamos a comer eso? Eso ya comían mis abuelitos. ¿Cuál sería ese consejo de decir que aprovechen estos alimentos, estos nutrientes? Que piense un poquito más en lo futuro, porque todos los alimentos que hoy tenemos es tremendo cancerígeno. Antes en el mundo indígena nadie moría de cáncer. Nadie moría de cáncer. Pero hoy sí. ¿No? Entonces eso, los entendidos en la materia dicen que la mayoría son producidos por el tipo de alimento que consumimos. ¿No es cierto? Los precocidos. Aquí no les gusta ese rapidito, ese lunch, tantas cosas que hacen, qué rico, ¿no es cierto? Aparte de ser rico, es cómodo. ¿No es cierto? Wow. En cuestión de 2 minutos ya estamos comiendo, ¿no? Y es bastante, ¿cómo se puede decir? Adictivo inclusive, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que trabajar un poquito más pensando en lo futuro, como acabo de decirlos. Yo quiero ser sano. No toda la vida voy a tener 20 años, 25 años, 30 años, porque en esa edad somos sanos. Claro, pasa el tiempo. Como rápido. Que un abrir y cerrar de ojos. Desde los 50 ya comienza a ver, inclusive más antes, desde los 40 ya le veo
casi digo gente enfermas, personas que están sufriendo con alguna patología, ¿no? Ajá. Y esto es por alimento. Aparte de comer comidas, perdóneme, esto chatarras, estamos comiendo de manera indisciplinada, ¿no? Los horarios de desayuno, por ejemplo, máximo de 7 a 8. ¿Y a qué horas desayuno? A las 10, 11. ¿Qué desayuno? Bueno, el almuerzo, 2, 3 de la tarde. La merienda, 9, 10 de la noche. Un suculento plato de arroz. Nos estamos muriendo, automatándonos con todo esto, inclusive, ¿no? Aparte de no tener productos nutritivos, aparte de esas cocciones nutritivas, aparte de eso. Entonces, de pronto, si me preguntas, Dios mío, ¿qué le hago? Voy a empezar desde lo más complicado. A las madres de familia, a los niños no le den dulce antes de la comida, porque el dulce le quita todo el hambre. El niño o la niña no va a comer. Así que por más que esté pataleando, no le den dulce, ni un caramelo, ni un chupete, ni nada, ni por el estilo, porque si el niño está muriendo de hambre, chillando, y el papá dice, ¿no es cierto? O papá, mamá dice, para que no esté llorando, que calme, le dé de pronto un caramelo, fregó, hermano. Ya está fregado. Primero el hábito, luego quita el hambre y entre otras cosas no va a hacer nada. Entonces, segundo, que dé un poquito de esfuerzo. Aunque ya no es necesario moler, pero sí hay en el mercado todavía hay macha, todavía procesado ya, harinita de arveja o lo que, por ejemplo, las plantitas que hagan. Y posiblemente, ojalá pudiéramos comer gallinitas criollas, porque el pollo que comemos hoy es mortal, pero comemos. Por ejemplo, esas hormonas que proyectan, por eso, por ejemplo, el desarrollo de las hormonas en las señoritas desde muy tempranas, desde muy tempranas. Y eso los entendidos dicen que inclusive ese es el factor de que, uno de los factores de que lleguen a tener intimidad sexual desde a temprana edad, porque las hormonas desarrollaron más antes. Y esto es donde está, en el pollo, hermano. En el pollo. Y ya pues, ¿no? Entonces, pensar en esas cosas. Inclusive, ojalá pudiéramos tener una capacitación de gastronomía. No sé si se cabe el término, o sea, por lo menos de nutrición. De nutrición, eso creo que es el correcto, ¿no? De capacitación de qué debemos comer y en los horarios que debemos comer. Porque de eso depende de la salud. La salud. Y inclusive la salud y el desarrollo intelectual, el desarrollo físico. Hoy tenemos chicos altos porque las madres han sido responsables. Mi papá era alto, sí, yo soy chiquito. ¿Y qué pasó? Justo eso iba a decir, ¿qué pasó? Primero puede ser la gen de mi madre, que es bastante chiquita. Lo segundo, yo crecí abandonado, comiendo lo que Dios ayude, no lo que Dios manda. Una cosa es comer como Dios ayude y otra cosa es comer como Dios manda. Sí, entro a esto porque también en el Ecuador muchos niños menores de 5 años, pues, sufren de nutrición. Entonces, se me viene hasta la mente, ¿no? Nosotros teniendo alimentos nutritivos que nuestro pueblo esté sufriendo eso, ya es insólito, pues, o sea, a eso voy. Por eso dije esa recomendación para esas personas. Falta de orientación. Imagínense, vendemos cuy y no comemos para comprar cachitos o procesados, ¿no? O digamos así, pero el cuy tiene tremendas propiedades nutritivas. Oiga, eso es inigualable. Y me da coraje con los guambras de este tiempo. Es que no me gusta cuy. ¿Qué comen, pues, hermano? Ese era el plato más favorito y más, ¿cómo se podría decirles? Más privilegiado. Si a mí me dan cuy, hermano, a mí me compran. O sea, de pronto exagero en decir esto, ¿no es cierto? Pero es así, vendemos maíz para comprar harina flor. No, alguna vez decía, de pronto tocante a nuestro expresidente, decía, vendemos choclo para comprar humitas. Entonces, esa cultura de procesar nosotros mismos, tomar esa creatividad, de alimentarnos bien, en todo el sentido de la palabra, eso nos ha faltado. Eso nos ha faltado y eso no le conviene a grandes industrias. Porque ellos toman y procesan y venden nuestro propio producto en demasiado caro y envenenando. Claro, ya mezclado todo. Envenenando, ¿no es cierto? Con conservantes bárbaros que estamos hechos pedazos así.
Listo. Ahora, en nuestras raíces, ¿no es cierto? El tema de nuestras raíces. Ahora, o sea, para la producción de la agricultura ya se utiliza máquinas, se utiliza ya todo lo sofisticado, Químicos. ¿no es cierto? Ya todo. Antes, ahí va la pregunta para ti. Antes, ¿cómo araban? ¿Sabías arar tú? Claro. Yo tengo visto a mi abuelito cuando él era joven y pues ya falleció, pues él era bueno para arar y sabía decir con unas palabras y no sé qué significaban las vacas, pero lo hacía y lo hacía y lo hacía tan rápido y tan preciso y veía cómo iba haciendo el proceso de la siembra y la cosecha y todo eso. O sea, ¿tú también hacías eso? Sí, de niño. La necesidad. Como yo era tan pobre, o sea, digamos así, en región Cacha, desde donde yo soy Cacha no hay terrenos así de hectáreas. Ajá. Son solares, como le conocen, ¿no? Solares, así, pero son pequeños. Parcelitas. Sí. Eso. Pero sí había personas que tenían un poquito más allá más alejado de cuadras, así. Y en esa necesidad, como yo era bien chambeador, como dicen, a donde me soliciten me iba. Entonces, yo era bien curioso y decía, déjame tomar una mano. Es como manejar carro. Ajá. Sí. Aparentemente, por ejemplo, si ves la primera vez, cuando eres accionado, qué facilito de manejar el carro, ¿no es cierto? Qué facilito de llevar volante y entre otras cosas. Y coges, botas apagando, te vas donde quiera con el carro, no sé, entre otras cosas. Algo parecido es llevar la yunta. Entonces, en la primera, con un señor bravísimo aprendí yo, ya se murió él. Le dije, déjame a mí coger eso. Entonces, a ver, coge. Yo aquí ni bien cojo, ha sido pesadísimo esas cosas. Y ¡pac! Me bota por ahí. Le digo, no puedes, así. Entonces, insistentemente aprendí, no, sí era bueno para arar. Pero cuando me casé, después de no sé cuántos años volví a tomar el arado, después de unos 20 años, era, digamos, así como era niño, tal vez me exageren en el tiempo, me fui a la tierra de mi esposa, que es en Colta, ahí sí tienen terrenos grandotes. Y me ponen a arar, hermano, Dios mío, ni la vaca, ni el terreno, ni el reja no me hicieron caso, hermano. Cosa que a la 1 de la tarde me cogió calambre aquí y revolqué. Puesto botas, y mi esposa terminó arando. Y mi esposa sabía arar, qué vergüenza, humillante, Dios mío. Qué humillación, hermano. Entonces, esa experiencia pasó, pues, ¿no? Y sí, era bueno. Ahorita, por la comunidad, por la comodidad, todo eso, ya lo hacen. Pero más allá de que hacen, muchos terrenos en el campo están abandonadas, no están produciendo como debe de ser. Y eso es una pena y tristeza. O sea, no ver producción, ¿no es cierto? No hay producción. Digo de nuestras tierras, porque nos aferramos de nuestras tierras, nuestras tierras. Y bueno, ahora para ya ir culminando, pues... Sí, porque quisiera cansar. Nuestro productor ya está queriendo ir a comer. Ahora en la actualidad, pues, es difícil identificar a los runas, ¿sí? Ya pasamos, no todo, porque por referencia de José también, de sus hermanos. Se les hace difícil, ¿no? Especialmente a los nacidos en la ciudad. ¿Qué recomendaciones podrías dar a los jóvenes que empiezan a ser padres para que mantengan esa cultura, ellos y las nuevas generaciones? Bueno, primero, término runas. Como yo siempre digo, idioma quichua es como inglés. Con el mismo término puedes decir varias cosas. Runas es un ser humano, un hombre. Por ejemplo, en quichua puedo decir, Maipit runa porico. Es decir, ¿dónde está andando ese hombre? O puedo decir runa como quichua, ¿no es cierto? ¿Dónde está el que no es castellano? El que es mestizo, el que es indígena, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el aspecto fisonómico, ¿no es cierto? Vuelvo a retomar, ahorita, como dicen, es medio difícil de reconocer si son quichuas o no, o si son indígenas o no, porque los huambras ya son medios diferentes, digamos, ya son tal vez más alto, o el acento mismo ya no suena como yo hablo, ¿no? Sino con más estilo, el léxico ya es mejor para ellos. Entonces, todos esos factores que pueden hacer la diferencia. Eso es debido al tiempo que vive.
como a José mismo, ¿no? Que los hermanos no le reconocieron, que justo analizábamos esto, por el tiempo que viven, por el clima que están y por el tipo de alimento que ingieren, entre otras, ¿sí? Ahora, la recomendación de, como le acabo de decir, a los padres de los primeros 5 años, esos son moldeables. Ya, entonces trabajar en eso, invitar a la mejor convivencia, de pronto, de cuando en cuando hablar, no de cuando, siempre. Lo que me dijo el chino a mí, transmito a ustedes, que hable siempre dentro de la casa en idioma quichua. En idioma en quichua, y la alimentación, si es que podría mejorarse, sería mucho mejor. No muchos derivados, sino lo más puro posible que sea. Eso. Qué chévere. O sea, o sea, también es un reto y un desafío para mí personalmente hablar el quichua, ¿no es cierto? Las cosas se aprenden es viendo, oyendo y haciendo. Sí, pero más fácil es haciendo. Entonces, es más práctico es haciendo. Una buena recomendación también que nos dan. ¿Cuáles serían los desafíos por superar para no sentir vergüenza de nosotros y de nuestra raíz? ¿Cuál sería ese desafío por superar? ¿En lo mío? A nivel general. El desafío, la identidad, creo. La identidad, desafío superar. Y la intelectualidad. Es decir, que sean excelentes. Excelentes en lo que sean, ¿no? Si soy músico, tengo que ser un excelente músico. Si soy un predicador, el desafío de tengo que ser un excelente predicador. Si soy un profesionista, doctor en derechos, doctor en medicinas, todo lo derivado a la salud. Si soy un profesionista, tengo que ser un excelente profesionista, ¿no es cierto? Eso es el desafío que tenemos que superar, no quedar en la mediocridad. Pero si soy indígena. Si soy indígena, tengo que representar bien. Indígena, sí. Ahora, ¿cuál es la clave para ese éxito? Es la disciplina. Eso es lo que nos falla a nosotros. Yo me acuerdo de Yokoi Kenji, un conferencista colombo-japonés, que le recomiendo ver esto, que decía, los latinos son muy inteligentes, muy creativos y demasiado rápidos. Lo que sí son es indisciplinados. Por eso son como son. En pocas palabras dijo, son fracasados. Y los japoneses, los asiáticos, según él decía, que son tontos y tardos en aprendizaje. ¿Qué le tienen a ellos así superados en todo lo que ellos hacen? Es la disciplina. Eso dijo. Por eso sale de ellos salen, pues tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Como que ya ha vencido eso ya. Entonces, como que ya ha vencido. Y yo digo, una cosa es ser de rápido aprendizaje y otra cosa es ser disciplinado. Lo que sea. En la música yo tengo bastantísima experiencia, que muchos se aficionan. Lindísimo es presentar en el escenario con la música, ¿no es cierto? Pero hacer buena música, claro, digamos Beethoven, el mejor pianista, no sé quién nomás podemos recordar, ya la larga ya no me acuerdo bien los nombres entre ellos no es que son más inteligentes, ¿no? Sentir ese sentido, valga la redundancia, el sentido de la inferioridad. No es que de otros lados son más inteligentes o nacieron ahí con más cerebro. Tenemos las mismas capacidades, neuronas y tantas cosas que ni siquiera... ¿Cuánto? La tercera parte creo que ni tercera parte no ocupamos, ¿no es cierto?, en el desarrollo. ¿Por qué no somos disciplinados? Entonces, nos falta es más disciplina para llegar al éxito y llegar a lo que Dios quiere que haga con nosotros, ¿no es cierto? Soñar así como José tenía sus sueños y Dios lo cumplió. Y él no se avergonzó de dónde venía, porque a la final trajo a su familia, vivió, digamos, ¿no? Vivieron felices para siempre. Y no fueron felices. Pero sería otro capítulo del por qué no pudieron vivir felices por siempre. Vivieron, ¿no? Entonces nosotros también como indígenas, Dios tiene un plan para nosotros, ¿no es cierto? A los que nos están viendo, nos están escuchando, ¿cuál sería tu consejo ya en este punto como pastor?
si tomo la referencia de José, de dónde es, quién fue y hacia dónde llegó, vuelvo a resaltar esta pequeña parte de la disciplina, del dominio propio espiritual, del dominio propio. El secreto es ser feliz, porque José fue feliz a pesar de que tenía envidia a los hermanos. Seguía en lo que él pensaba. Lo segundo y lo más prioritario es la disciplina espiritual. Cualquier chico que no esté cerca de Dios no pudo soportar esa invitación a tener la intimidad, en pocas la relación sexual, con una señora tan bonita. No era fea, no era gorda fea, pero era esposa de Potifar, el oficial de Faraón. Higiénicamente bien presentados, fisonómicamente simpática. Y con esa oportunidad que ella proponga, una persona que está lejos del Señor, que no tiene disciplina espiritual, eso es imposible de soportar. Entonces, José seguramente, no dice la Biblia esto, pero no está por demás a entender y a filosofar un poco de que fue gracias a la disciplina espiritual que tenía. Sí, entendió ese plan de Dios que tenía para más adelante. Entonces la recomendación es la disciplina intelectual, la disciplina laboral, la disciplina, sobre todo la disciplina espiritual, no religiosidad. Por eso José y Cristian y a los que están aquí, yo siempre digo, yo no invito a la iglesia. Yo no invito a un compromiso con la iglesia como tal, sin antes de haber invitado a la relación con Dios. Porque el fruto de la relación con Dios es estar en la iglesia. No sé si me explico esta parte. Sí, ya. Claro. Entonces, yo no soy religioso. Sí, trato de ser lo más natural posible, pero que por mis venas fluya esa espiritualidad de manera natural. Que no tengo que estar en la iglesia para portarme natural. Perdón, espiritual. Tengo que estar donde quiera, como soy. Y que la gente vea o detecte ese algo que hay dentro de uno. Y esa gracia que hay dentro de uno, ¿no es cierto? Eso es la gracia de Dios y la espiritual, es la disciplina que podemos hacer. No somos perfectos, ninguno vamos a ser perfectos, pero esa disciplina nos tiene que ayudar a superar, a ser excelentes. Qué chévere, o sea, qué gusto en este episodio tratar sobre nuestras raíces y enfocarnos, ¿no? En la vida, en el texto de la palabra de Dios, que nos sintamos identificados de donde somos, con una esperanza que Dios tiene para nosotros. Dios tiene todo bajo control y sé que Él estará haciendo las cosas de acuerdo a lo que Él tiene propuesto, de acuerdo a los sueños también que Él nos estará hablando a cada uno. Yo te agradezco en esta ocasión, pues me quedo con muchas cosas, veo eso y me quedo con muchas cosas y agradezco también por ese tiempo de haber estado con nosotros. Gracias de todo corazón y también a los que nos están viendo, pues agradezco también. En esta sección, en la parte número 2, que hemos tratado del tema nuestras raíces, agradecemos de todo corazón todo lo que estamos haciendo. Y se vendrá otro episodio. Sin más que nada, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues escriban ahí abajo en los comentarios. Y tienen alguna pregunta también para Pastor Manuel Yangarí, también le hacemos llegar la pregunta y también responderemos a esas preguntas. Suscríbete si en la parte de abajo, si estás suscríbete ahí, ¿sí? Y con nosotros nos vemos en otra oportunidad. Dios le pague. Gracias, José. Gracias a la audiencia. Seguro que va a ser edificante con esta charla de todo un podcast. Lindo nombre, me gustó, ¿no? No sé de quién se inventó esto, pero está tenaz esto. Sí, estamos abiertos. Preguntas, lo que sea. Lo importante es que seamos aportes a la sociedad de una u otra manera. Así que gracias por el tiempo, como dijeron, qué difícil encontrar a Manuel Yangarí con el tiempo, ¿no?
estoy feliz por estar con ustedes públicos. Y también invitarles, me sumo a la invitación de José que dijo, suscríbete, dale un like, comparte, entre otras cosas que hacen esas redes sociales que yo no entiendo mucho. Gracias. Listo, pues vamos.